Vamos a leer del capítulo 5, del verso 11 en adelante. ¿Listos, hermanos? Segunda de Corintios 5, 11. Dice la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta aquí lo dejamos, hermanos. Como hemos estado viendo, hermanos, el apóstol Pablo, casi en lo que llevamos de la epístola a la segunda de los Corintios, Pablo está dando una explicación. El apóstol Pablo está rindiendo cuentas, está mostrando o presentando una larga defensa de muchas cosas que los falsos maestros le están acusando. Una de las cosas que los falsos maestros están acusando al apóstol Pablo es de que él no es un verdadero apóstol de Cristo. Lo hemos estado viendo ya hace un buen rato. El apóstol Pablo está presentando estas explicaciones o esta defensa, no porque se esté autojustificando como algunas personas podrían pensar. No es de que él se esté tratando de autoproclamarse o como autojustificarse por las acciones de las cuales se le acusan. No es que esté tratando tampoco de publicitarse a sí mismo o tratando de hablar bien de sí mismo, sino que lo que encontramos, hermanos, de que en esta situación en la que el apóstol Pablo está viéndose en la necesidad de presentar defensa, en la cual tiene que mencionarse a sí mismo como un verdadero ministro de Cristo, es por causa de que no está en juego únicamente su reputación y la reputación de sus compañeros, sino que está más que nada y principalmente está en juego la reputación del verdadero evangelio de Cristo. De manera de que todas las acciones que el apóstol Pablo había estado practicando, de las cuales han sido objeto de mucha crítica, podrían catalogarse o presentarse como de que no son parte de un verdadero siervo de Dios. Que un verdadero siervo de Dios, si ellos dicen que el apóstol Pablo no es un verdadero siervo, un verdadero apóstol de Jesucristo, las cosas que él está predicando también están en duda. Entonces, cuando vamos, hermanos, en el verso 11, el apóstol Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, y esto lo enlaza al versículo 10 del mismo capítulo 5, es una continuación donde dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto lo vimos la semana pasada. Y estábamos viendo la semana pasada, hermanos, de que esta afirmación del apóstol Pablo, cuando dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas todos y cada uno, y cuando dice todos nosotros se refiere a los creyentes únicamente, porque los incrédulos van a estar presentes delante del gran trono blanco, no delante del tribunal de Cristo. Estos creyentes, o nosotros, todos los creyentes, vamos a rendirle cuentas al Señor según las cosas que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas y malas. La semana pasada les explicaba
que según el origen de la palabra bueno y malo, específicamente de la palabra malo, no se refiere a la maldad moral, sino a cosas inútiles, a cosas que no son de buen uso. De manera de que aquí a lo que estamos expuestos a presentar delante del trono blanco, del tribunal de Cristo, no es que vamos a rendirle cuentas al Señor por nuestros pecados, sino por nuestras acciones, o más bien las motivaciones que nos llevaron supuestamente a hacer ciertas acciones que eran posiblemente para el servicio de Dios. Ahí vamos a ver nuestra hipocresía, si es que nosotros servíamos a Dios por nada más por llamar la atención o por miedo o por alguna razón que no sea de utilidad para el ministerio de Dios, sea para servirnos a nosotros mismos. Entonces, volviendo a la temática de hoy, el apóstol Pablo, conociendo esto, conociendo que el juicio de Dios es verdadero y que aún los creyentes vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, con ese temor, conociendo ese temor, el apóstol Pablo dice que, veamos el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero veamos a qué se refiere con ese temor del Señor al que está hablando Pablo. No se refiere a un terror o un miedo que le podríamos tener a Dios, que no deberíamos tenerle miedo a Dios porque somos sus hijos. No se está refiriendo a un terror, sino se está refiriendo, hermanos, a un temor reverente, a un respeto reverente para nuestro Dios, como se menciona este mismo temor en Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor, como ven, en el temor de Dios. No es que andaban los creyentes con miedo, porque como podemos ver en el libro de los Hechos, los creyentes andaban gozosos, aun cuando los estaban azotando en muchas ocasiones, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es un temor a Dios que nos motiva, hermanos, a obedecerle, a quererle ser agradables. A ese temor el apóstol Pablo se está refiriendo. En Efesios 5:21, ese mismo temor dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un temor que nos hace poner atención en la palabra de Dios y que Dios mismo provoca en nosotros un querer como el hacer, por su buena voluntad, para obedecerle, para hacerle agradables. Y andando en ese temor nosotros procuramos, no por miedo al castigo, sino por amor a Dios, por respeto a Dios, por reverencia a Dios, procuramos agradarle en todo. ¿Sí es así, verdad, hermanos? Amén. Entonces Pablo es consciente de ese temor porque conoce a Dios, es consciente de ese temor de que él está muy, muy presente en su mente, en su corazón, de que él está delante de Dios, que Dios está viéndole en todas las acciones que él hace. Es bajo ese temor que el apóstol Pablo dice que con ese temor persuadimos a los hombres. ¿A qué se refiere con persuadir? Se refiere a convencer a los hombres. Por causa de todas las acusaciones que los falsos maestros han hecho del apóstol Pablo, era necesario que el apóstol Pablo presentara esta defensa y tratara de convencer a todos los hombres que dudaban de su integridad, que dudaban de que el ministerio apostólico del apóstol Pablo y de todos sus compañeros era legítimo, que era íntegro. Ellos estaban dudando de la integridad de lo que Pablo decía, de su enseñanza, de su predicación, aún de sus valores morales, que él no tenía, tenía necesidad de, más bien, de convencer a todas las personas que él no tenía intenciones ocultas. Él no estaba predicando a Cristo por dinero, él no estaba predicando a Cristo por ser superior a los demás o por querer tener bajo dominio a toda la iglesia, sino que él predicaba a Cristo con sinceridad de corazón. Que la obra que él estaba desarrollando era lo que quería convencerlos, que la obra que estaba desarrollando era por amor a Cristo y por amor a las almas que todavía estaban perdidas. Era necesario que este tipo de explicaciones
tan largas que el apóstol Pablo ha venido dando a todos los que dudaban, era necesario por causa del mismo evangelio de Cristo, porque él era verdadero, él era fiel a Cristo. Vemos, hermanos, que no solo estaba, una vez más se los repito, no estaba solamente en juego su reputación. No es que el apóstol Pablo estuviera muy preocupado por el qué dirán de él. De hecho, parece que cuando vemos el contexto global de sus epístolas, del libro de Hechos, parece que al apóstol Pablo no le importaban las críticas, no le importaba que lo golpearan, que lo maltrataran, ni aún le importaba si perdía la vida. Entonces no era por causa de sí mismo, sino era por causa de Cristo mismo, de su evangelio, de su verdad. Por eso, hermanos, era necesario persuadir, o sea, convencer a los hombres que el único interés que el apóstol Pablo tenía era servir a Dios con fidelidad y con integridad. Por eso era necesario convencer a los hombres, pero a Dios no. Cuando dice, conociendo pues el temor del Señor, tratamos de convencer a los hombres, pero a Dios no es necesario convencerlo. ¿Por qué? Porque a Dios le es manifiesto lo que somos. Todos sabemos que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Para Dios no hay ningún secreto. El salmista dice que ni siquiera la palabra ha salido de nuestra boca y Dios ya la sabe. Para Dios no hay nada oculto, de manera que Pablo afirma esta realidad de que era necesario dar explicaciones a los hombres, pero delante de Dios él estaba bien, porque Dios sabía lo que había en su interior. Y no solo habla de sí mismo, sino que habla también de sus acompañantes. Vemos que el apóstol Pablo no está preocupado porque él se siente muy bien delante de Dios. Él tiene su conciencia tranquila. Entonces, el trabajo de Pablo y de sus colaboradores era conocido por Dios. En Hebreos 4:13, por ejemplo, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pablo sabía esta verdad, hermanos, y esperaba, y sigue diciendo en 2 Corintios 5:11, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Él está convencido de que Dios sabe lo que Él es, de que Él es íntegro, que Él es verdadero, que Él es fiel a Dios, y espera que también los que dudan de Él y de sus compañeros también lo sean, estén en su conciencia muy conscientes de que Él es íntegro con su servicio a Dios. Ahora veamos el verso 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Pablo vuelve al argumento que tuvo en el capítulo 3 del verso 1 en adelante, donde dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo regresa a este argumento donde en el capítulo 3 dijo que él no necesitaba cartas de presentación, él no necesitaba cartas de recomendación para ellos ni de parte de ellos, como la tenían necesidad los falsos profetas. Los falsos profetas llevaban sus cartas tal vez de sacerdotes, tal vez de hombres que decían ser algo y hacían alarde de esas cartas. Ellos tal vez estaban presumiendo acerca de aquellas cosas que ellos habían aprendido, tal vez de sus capacidades intelectuales, de su buena oratoria, no sé yo qué cosas podrían estar presumiendo ellos, y presentaban esas cartas de presentación, pero Pablo les había dicho, nuestras cartas de presentación son ustedes, son sus vidas transformadas después de que nosotros les predicamos el verdadero evangelio de Cristo.
De manera que esas cartas eran el testimonio y la carta de presentación. Esas mismas personas a las que Pablo les predicó, su testimonio, su vida transformada de ellos, eran esas cartas de presentación que demostraban que Pablo y todos sus compañeros eran verdaderos apóstoles o servidores de Cristo. Pablo, hermanos, ahora les dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, no necesitamos recomendarnos ante ustedes, porque ustedes son nuestras cartas. Vuelve a recordar eso. No necesitamos pues volvernos a presentar con ustedes, porque ustedes ya nos conocen quiénes somos nosotros. Nuestro testimonio habla mejor que nosotros mismos. Si nos damos, volvemos al 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si no les damos la oportunidad, está queriendo decir, de que se sientan orgullosos de nosotros. Pero esa palabra orgullosos que les estoy mencionando es en el buen sentido de la palabra. Más bien podría entenderse, les damos la oportunidad de que se sientan contentos de nosotros. O más bien, deberían de sentirse bendecidos de parte de Dios, porque Dios les ha dado un regalo de que nosotros somos verdaderos ministros de Dios y les hemos presentado al verdadero Cristo y el verdadero evangelio de Dios. Y han recibido la verdadera palabra y han sido salvados por el Espíritu Santo de Dios verdadero. De manera, hermanos, que Pablo en 1 Corintios 2:1, antes el apóstol Pablo había dicho que la única intención de él era presentar a Cristo. Capítulo 2 de 1 Corintios, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De manera, hermanos, que ellos deberían sentirse gozosos de tener a un verdadero apóstol de Jesucristo en medio de ellos. Un verdadero apóstol que está predicando un evangelio sano, un evangelio cristocéntrico, como nosotros deberíamos sentirnos al escuchar una verdadera predicación de la palabra de Dios. Sentirnos bendecidos porque recibimos la oportunidad de tener una buena palabra correctamente trazada como debe de ser. Amén. Con esta larga defensa, lo que el apóstol les está dando a los corintios, hermanos, es herramientas que les sean útiles a estos hermanos para poder responder, como dice, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Estas personas que se glorían en las apariencias y no en el corazón son los falsos maestros. Personas, hermanos, que son líderes religiosos, que son presumidos, arrogantes, que hacen alarde tal vez de sus posesiones, de sus capacidades intelectuales, de su buena elocuencia, de su manera de vestir o tal vez de su gran personalidad que podrían tener, o de presumir de su larga trayectoria, o como en el caso de Pablo, como lo vemos, que él tuvo grandes revelaciones de parte de Dios y él en ningún momento hace alarde de esas cosas. Pero hay personas que con cualquier cosita que tal vez puedan hacer para Dios, presumen demasiado. Hablan más de las cosas que Dios les ha dado que de Dios mismo. Hablan mucho más de aquellas grandes obras y sacrificios y aquellos grandes tormentos que han atravesado por disque servir fielmente a Dios.
por aquellos grandes sacrificios. ¿Se acuerdan de aquel hombre en el libro de Lucas cuando está orando la parábola del fariseo y el publicano, que el publicano le dice al Señor: Señor, te doy gracias porque yo diezmo todo lo que tengo, de lo que gano, ayuno tantas veces a la semana y no soy como ese? Personas que se exaltan a sí mismos, que solo se fijan y se glorían, hablando de gloriarse, de que se exaltan sobremanera, se alaban a sí mismos por las cosas externas y no por las que hay verdaderamente en el corazón. A diferencia, como hemos visto a lo largo del estudio de las cartas de Pablo, hermanos, podemos dar testimonio en la misma escritura, la misma palabra de Dios, inspirada por Dios, que el apóstol Pablo no contaba con esta especie de corazón. El apóstol Pablo tenía un corazón sincero, tenía un amor verdadero por Cristo y por los hermanos. Y se puede percibir en la solo lectura de las cartas de Pablo. Se puede percibir el cariño, el amor que tenía, la preocupación que el apóstol Pablo tenía por la iglesia, cosa que no existe en este tipo de personas que se glorían nada más en las apariencias. Personas, hermanos, al que el Señor Jesús les llamó hipócritas en el libro de Mateo capítulo 23, todo el capítulo 23, pero vamos a leer el verso 5 en adelante. El Señor Jesús dijo: antes, hablando de los fariseos y los religiosos de la época, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahora ya no piden que se les llame rabí, ahora se les pide, ellos mismos quieren que les llamen apóstoles, doctores de la ley. Ya pronto van a pedir que se les llame arcángeles, pero se ponen a sí mismos títulos muy elevados, pero no logran llenar esa posición. Verdaderas personas que son siervos de Cristo ni siquiera hacen alarde de sí mismos. El apóstol Pablo dice que les está dando herramientas a los hermanos de Corinto y nos las está dando ahora también a nosotros para que sepamos qué responder a aquellas personas que se glorían a sí mismos. En el libro de Mateo, ahí mismo en el capítulo 23, verso 27, el mismo Señor Jesús también les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto es algo muy, muy común, hermanos, que nosotros nos podríamos dejar deslumbrar por la vestimenta, por la manera de hablar de una persona que dice a sí mismo ser un gran siervo de Dios. Por su carácter, por su personalidad, por su voz, o por qué sé yo, por qué otras cualidades que nos podrían deslumbrar. Por la forma elevada de hablar o de tener una especie de lenguaje espiritual en el cual mencionan palabras que ni siquiera ellos mismos entienden o que la gente no entiende, pero que parecen muy espirituales porque les preocupa mucho más cómo se ven externamente, a los cuales el Señor les dice hipócritas. Se les llama sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro sus corazones están llenos de malas intenciones, que para Dios son como un muerto apestoso. Esa es la realidad. Gente que solo hace las cosas para ser vistos, por envidia, por competencia, no de corazón sincero para Dios. Filipenses 1:15, el apóstol Pablo hace mención de este tipo de personas cuando está preso. En algunos, dice Pablo, a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, porque Pablo sí amaba a Cristo y su obra.
Pero estas personas querían predicar a Cristo nada más por competencia, como por decir, Pablo para mí es una persona inferior a mí y tiene muchos seguidores, yo puedo tener muchos más. Y esa es una intención incorrecta para servir a Dios. Volvamos a 2 Corintios 5, verso 13. Y Pablo dice, porque si estamos locos, fíjense bien, si estamos locos, otra de las acusaciones que estaban haciendo al apóstol Pablo era de que estaba loco. Que el apóstol Pablo se había vuelto loco, que estaba fuera de sí. ¿Por qué estaban diciendo que el apóstol Pablo estaba loco? Era posiblemente debido a las revelaciones que el apóstol Pablo recibía de parte del mismo Señor Jesús. Principalmente porque él predicaba la resurrección de los muertos, cosa que a muchos eso le parecía una locura. Pero en sí, como vimos en la primera carta a Corintios, en la predicación del evangelio para muchas personas era locura. De hecho, hermanos, posiblemente este rumor de que Pablo estaba loco, que había perdido el piso, podría haber salido de cuando él estaba presentando el evangelio a Festo y a Agripa. En el capítulo 26 del libro de Hechos, en el verso 19 en adelante, de hecho lo pueden leer todo en su casa. Voy a leer unos pocos versículos, hermanos. Hechos 26, 19, el apóstol Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él está dando testimonio a Agripa y a los presentes de la conversión que él tenía. Él está explicando de que él perseguía antes a la iglesia, pero que Jesús se le apareció un día, lo derribó y va contando su historia. Y él dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿cómo dijo, hermanos? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. A lo que el apóstol Pablo responde, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Posiblemente de ahí, no lo sabemos correctamente, pero posiblemente, y si no fue así, que de acá salió ese rumor, pues esta misma predicación a muchos les podía parecer locura. Pablo se defiende, si estamos locos, ok, es para Dios. Si nuestra predicación es una locura, pues así Dios lo ha querido. Si yo me comporto como loco por predicar a Cristo únicamente, y eso me va a convertir en un loco, pues entonces soy loco por la voluntad de Dios. Pero para ustedes no estoy loco, soy cuerdo. Y la prueba de ello es que así he predicado como loco, estoy parafraseando lo que dice Pablo, y así se han convertido a Cristo. Para ustedes estoy muy cuerdo. Pero si para los demás, para los que desconfían de mí, de mi ministerio, soy un loco, pues es la voluntad de Dios. Soy loco para Dios. Pero verdaderamente para los creyentes estoy muy cuerdo. Volvamos al verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este versículo es bastante interesante, es muy profundo, hermanos. La frase el amor de Cristo nos constriñe, la palabra constriñe quiere
da una idea de que hay una fuerza muy grande que nos obliga, nos empuja, que nos gobierna, nos controla. El amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos obliga. No está hablando del amor que nosotros podemos tener por Cristo. Ese amor que nos empuja a obedecer a Cristo es el amor de Cristo a nosotros, no el que nosotros podemos sentir por Él. Ni siquiera se trata de un sentimiento que podemos sentir nosotros, sino de un conocimiento del gran amor que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros. Ese amor que Cristo tiene por su iglesia. Cuando entendemos ese amor, hermanos, entonces encontramos la verdadera motivación para seguir a Cristo. Cuando nosotros entendemos el amor de Cristo, entonces ese amor, cuando hay un entendimiento verdadero de ese amor nos empuja. Ese amor es el que nos hace doblar nuestras rodillas, aun cuando no queramos hacerlo. Ese amor que Cristo tiene por nosotros es el que nos hace sentir un compromiso con Cristo mismo. Esto se parece, hermanos, a cuando nosotros sentimos una gran responsabilidad para con alguien, pero esto es algo muy, muy, muy leve comparado al amor de Cristo. Cuando nosotros, por ejemplo, alguien en la madrugada nos rescató en una nevada en la madrugada, fue por nosotros, entonces obviamente esa persona tal vez no quería ir por nosotros, pero cuando nos rescata alguien de esa manera, hermanos, que va a la carretera a cambiarnos la llanta o simplemente a llevarnos de vuelta a la casa, sentimos un compromiso con esa persona. Así que si esta persona más adelante nos llama para pedirnos un favor, aunque no lo queramos hacer, aunque tengamos sueño, nos acordamos de aquello que hizo esa persona y decimos, no, yo tengo que ir, sentimos un compromiso. Pues esto no se compara, hermanos, cuando nosotros entendemos el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Cuando vemos ese amor, hermanos, cuando lo vemos a través no de nuestro corazón malo y perverso, sino a través del corazón de Cristo que lo llevó a la cruz por nuestros pecados, hermanos. Cuando vemos eso, cualquier cosa que se le ofrezca a Cristo, nosotros queremos hacerla. Y fíjate, y muchos hablan de, no, pero es que servir a Dios, es que ir a la iglesia, es que orar, es que ofrendar, es que hacer todas las actividades cristianas no son obligatorias, son voluntarias. Bueno, Cristo quiere que lo hagamos de nuestra voluntad, pero es que la indiferencia que podemos demostrar, hermanos, con nuestra voluntad es terrible. El solo hecho de no pensar en Cristo en absoluto, pero es que no me nace, eso muestra que no te importa Cristo, que no te importa el amor que Cristo tiene por ti. Cuando nosotros entendemos ese amor de Cristo por nosotros, eso nos obliga. Eso nos obliga a ir a la iglesia, eso nos obliga a buscarle en oración, a adorarle, a escuchar su palabra, a querer obedecerle, aunque fracasemos constantemente. El amor de Cristo nos constriñe. En Efesios capítulo 3, verso 17, y podemos ver en muchos lugares la insistencia del apóstol Pablo en querer mostrarle a cada uno, incluyéndonos a nosotros, ese amor de Cristo. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo estaba muy interesado, Dios está muy interesado que cada uno de nosotros seamos conscientes cuán grande es ese amor. Ese amor, hermanos, que menciona también en Romanos 8:37,
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fíjate, habla en pasado. No está hablando de alguien que nos va a amar dependiendo de cómo nos comportemos. Siendo aún nosotros pecadores, dice el mismo apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti o por mí porque fuéramos muy bonitos, o porque nos portáramos muy bien, o porque fuéramos muy atentos a nuestra Biblia. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. A pesar de ser pecadores, a pesar de ser impuros, Cristo pagó el precio por nosotros. Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan grande ese amor. Pablo está muy interesado, hermanos, que conozcamos ese amor. Ese amor, hermanos, que lo llevó a la cruz. Ese amor que lo llevó a soportar el martirio, a cargar con nuestras culpas. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, cualquier cosa que venga por delante, queremos hacer por Cristo, porque el amor de Cristo nos empuja, nos constriñe. La frase, hermanos, pensando esto, siguiendo en el mismo verso 14, pensando esto, que si uno murió por todos, es un pensamiento, una conciencia que nosotros debemos tener, que ese amor de Cristo lo llevó a la cruz, y pensando en eso, debemos mantener esa conciencia de que ese amor lo llevó a morir por todos. Pero esa frase, hermanos, murió por, hablando de la muerte de Cristo, nos da a entender que Cristo es nuestro representante y también nuestro sustituto. Esa muerte de Cristo, hermanos, la que Cristo padeció en la cruz, la merecíamos tú y yo por causa de nuestros pecados. Cada uno de los latigazos que Él recibió, cada uno de los maltratos y burlas y el solo hecho de crucificar, de estar colgado en una cruz y morir e irnos derechito al infierno, nosotros lo merecemos miles de veces porque hemos ofendido a Dios y su santa ley infinidad de veces. Cristo cambió el lugar que nos correspondía a nosotros y tomó ese lugar. Cristo murió por cada uno de nosotros. Él hizo un intercambio, un bendito intercambio entre nosotros y Él. El castigo de nuestra pecaminosidad, Él lo pagó por nosotros. Éramos nosotros quienes debíamos estar colgando de esa cruz. Y fue Él el que pagó ese precio. Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y murió por todos. La frase murió por todos quiere decir que Cristo pagó por todos y cada uno de los seres humanos. Bueno, en esto quiero que me pongan muchísima atención, hermanos. En realidad, la muerte de Cristo, ese sacrificio tiene el poder y la capacidad de perdonar hasta el último pecado, de hasta el peor de todos los pecadores en toda la historia del mundo. El problema es, hermanos, que no todos van a ser salvos como muchos predican hoy en día. No es que todos van a ser salvos porque Cristo murió por todos, pero en la Escritura menciona muchas veces que Cristo murió por todos y pagó por todos los pecados. Por ejemplo, Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué quiere decir? Que en Adán todos fuimos condenados y en Cristo todos somos salvados. Si lo dejamos así este versículo, hermanos, quiere decir que todos sin excepción alguna, vamos a ser salvos. Pero esto no es así, esto es una interpretación incorrecta de la Escritura.
Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios en muchos lugares que murió por todos, incluyendo nuestro texto de hoy? Tenemos que hacer diferencia en dos grupos. La clave está en todos, hermanos, los que murieron en Adán. Todos los que están en Adán están condenados. Veamos 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, fíjate bien, usa la misma frase, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La diferencia de estos dos grandes grupos es los que están en Adán y los que están en Cristo. Todos los seres humanos hemos nacido en Adán, como lo menciona la Biblia, y condenados al infierno, a la muerte eterna por causa del pecado que se cometió en el huerto. De manera que de una forma Adán fue nuestro representante y el pecado que él cometió nos condenó a todos. Pero la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo nos salva de esa condenación que recibimos como herencia de nuestro representante humano. Pero esto tiene que ser, hermanos, solo para todo aquel que cree en Cristo. Juan 3:15 dice, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La única condición que Dios pide es creer en Cristo, depositar nuestra confianza en Él y no en nuestras buenas obras. Muchas personas piensan que van a ser salvos de la ira de Dios, que ellos se van a ir al cielo porque no han matado a nadie y porque se han portado bien en sus vidas, porque han sido mejor que sus vecinos tal vez. Pero la realidad, hermanos, que toda la raza humana, si no viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados y cree en Él, va a ser condenado. De manera entonces que debemos entender este tipo de textos, que todos a los que se refiere acá son los todos que están confiando y creyendo en Cristo únicamente. Todos. Luego todos murieron. Los que están unidos a Cristo en su muerte y resurrección, a eso se refiere. Es lo que representa el bautismo en cada persona que ha confesado a Cristo como su Señor. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De manera que la muerte y resurrección de Cristo fueron una realidad, es algo que verdaderamente pasó. Pero la muerte y resurrección del creyente es una manera figurada que se representa en el bautismo cuando sumerge a las aguas, muere, es sepultado y luego es resucitado de una manera figurada juntamente con Cristo, por la única razón de que ahora que nosotros creemos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Estas cosas son muy profundas, hermanos, muy importantes, muy necesarias de entender. El apóstol Pablo sigue en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, hermanos, que ahora por todos aquellos que murió Cristo, o sea, todos y cada uno de nosotros y millones de creyentes más en toda la historia y alrededor del mundo, el propósito de que Cristo haya muerto por cada uno de nosotros no es para que vivamos para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, sino que ahora vivamos para Él. No es para que vivamos en nuestros pecados. Cristo no nos libró de la condenación del infierno para que sigamos practicando aquellos pecados por los cuales Cristo murió. Cristo murió para que ya no vivamos para satisfacernos a nosotros mismos, sino que ahora nuestra vida sea para agradar
a Dios, sirva para glorificar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, hermanos, que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, porque en el momento que creímos en Cristo, en ese momento el viejo yo ha muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo para glorificar a nuestro Señor. Esa debe ser nuestra alabanza constante todos los días. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué tipo de fruto es el que debemos llevar para Dios? ¿Un montón de dinero a la iglesia? No está hablando de eso, hermanos. ¿Un montón de invitados para la iglesia? No está hablando de ese tipo de fruto. Tráiganlo si quieren, pero no ese es el fruto. Ese fruto del cual está hablando lo describe Pablo también en Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante. Amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese tipo de fruto, ese fruto que nosotros debemos llevar abundantemente es el carácter del mismo Cristo. Un fruto que debe producirse a través del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Evidencia de que somos verdaderos creyentes. Es muy interesante todo esto, hermanos. Volvamos a 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera, hermanos, que ahora que nosotros somos creyentes, que conocemos todas estas verdades, que hay una nueva creación en nosotros, somos nuevas criaturas, como dice más adelante, ya no debemos juzgarnos a nosotros mismos. Ya no debemos vernos unos a otros como simples seres humanos comunes y corrientes. Debemos vernos como hermanos en Cristo. Debemos ver a aquellas personas que vemos, a todo nuestro entorno que son creyentes, debemos verlos como los ve Cristo. Solo en la iglesia entonces, hermano, no, allá afuera, aquellas personas que no creen en Cristo, debemos verlos como personas que también Cristo quiere salvar. Personas que Dios dio a su Hijo por causa de ellos también. Y debemos tener compasión por esas almas. Pero es que usted no conoce a mis vecinos, hermano, pero Cristo sí los conoce. Y también derramó su sangre esperando que ellos un día procedan al arrepentimiento. Al cual cosa, hermanos, tú y yo, o cualquiera uno de nosotros, podría ser un instrumento útil para Dios para atraer esas personas a Cristo. De manera, hermanos, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos ahora con este conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de la posición que hoy tenemos en Cristo. Ya no debemos juzgarnos a unos a otros como simples seres humanos. Y él hace el ejemplo de, y si alguien conoció, o si alguien de nosotros conoció a Jesús en la carne, o sea, como humano, ya no lo conocemos así. Ya estamos convencidos que Jesús no es cualquier ser humano, es Dios. Es el Hijo eterno de Dios. Así que verso 17, de modo, ya tomando todo esto como global, de modo que si alguno está en Cristo, nuevamente estar en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate que comienza el apóstol Pablo
De modo, o sea, ya después de todas estas cosas que les vengo diciendo, dice el apóstol Pablo, si alguno, y presenta una condición, si alguno verdaderamente es cristiano, si alguno verdaderamente cree en Cristo, es una nueva criatura. La consecuencia de haber sido regenerado verdaderamente, de haber creído en Cristo, de haber depositado su confianza para salvación en la obra que Cristo hizo a favor de nosotros, la consecuencia de haber dejado nuestras mejores obras que para Dios son como trapos de inmundicia, y haber confiado en la obra perfecta de Cristo a favor nuestro, la consecuencia de haber sido lavado de nuestros pecados, de haber sido salvado, justificado y esperando esa glorificación, debe mostrarse con una nueva manera de vivir. Si alguno está en Cristo, si alguien verdaderamente ha venido a Cristo, es una nueva criatura. Es un nuevo ser, es una persona que ahora tiene nuevos deseos, nuevas motivaciones. Esto quiere decir que somos perfectos, que ya no pecamos. El mismo apóstol Pablo dice en ninguna manera, sino que ahora ya no nos deleitamos en el pecado. Ahora nos sentimos tristes cuando pecamos, nos sentimos miserables cuando pecamos y buscamos nuevamente restaurar esa relación con Dios que con nuestro pecado estamos estropeando. Ahora Cristo nos ve con ese amor que lo hizo llevar a la cruz. Ahora ya somos salvos por medio de Cristo. Si confiamos en Cristo plenamente, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Ahora todas son hechas nuevas. Esto quiere decir, hermano, que ahora esto se debe de manifestar en nuestros nuevos deseos de agradar a Dios, una importancia muy grande de saber cómo agradar a Dios, no para alcanzar la salvación, porque eso es imposible, sino para nada más serle agradables, por amor a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, porque a Él sea la gloria. Él merece toda gloria y honra por todo lo que Él es. Ahora nuestros deseos han cambiado. Nuestros deseos para nosotros mismos, hacia los demás, son diferentes. Deseos que muchas veces vamos a tener una lucha constante, día tras día, si es posible hasta el día que nos muramos. Pero debe existir una lucha, porque somos nuevas criaturas. Tenemos corazón nuevo, tenemos nuevo pensamiento. Ahora tenemos un corazón de carne y no estamos luchando con nuestras propias fuerzas, sino que Él nos ha dado al Espíritu Santo que nos capacita, que nos recuerda, que nos lleva a glorificar a Cristo, que nos guía. Estas son verdades tan maravillosas, hermanos, que están en la palabra de Dios, que gracias a la crítica que el apóstol Pablo estaba recibiendo y gracias a que él se vio obligado a presentar una defensa, no por causa de él, sino por causa del evangelio de Cristo, ahora es una gran bendición para cada uno de nosotros también, porque tenemos el acceso a esas herramientas, hermanos, para poder responder a aquellos que se glorían en las apariencias. Que no seamos uno de nosotros, hermanos, aquellos que nos conformamos con la apariencia, con vernos bien bonitos el día del culto nada más, con que traigamos nuestra Biblia exhibida para que todos piensen que sí tenemos una Biblia, que sí la leemos, o que procuramos poner la mejor cara únicamente a la hora del culto, únicamente a la hora de las alabanzas, para que el resto del mundo, o más bien de la iglesia, se entere de que más o menos andamos bien. Porque Dios nos ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que cuidar mucho esto, hermanos. Cuando alguien se convierte a Cristo, llega a experimentar un giro de 180 grados.
nuevas emociones, nuevos deseos, nuevas motivaciones, un deseo para vivir para la gloria de Dios y no para la gloria propia nuestra. Por eso, hermanos, cuando Cristo dice a Nicodemo, Juan 3:7, te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es una opción, no es un consejo de Dios, es una necesidad. Dios quiere, hermanos, que todos entendamos que es necesario nacer de nuevo. Esperamos, confiamos de que cada uno de los presentes sí hemos nacido de nuevo, y esperamos también, hermanos, que de verdad experimentemos esa nueva vida en todo su vigor y esplendor, esa nueva vida, esa nueva creación que Cristo ha hecho por medio de su obra, sacrificándose en la cruz, por medio de esa obra a favor nuestro. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque verdaderamente hay tanta hermosura en tus palabras, Señor, en tu obra. Ayúdanos, Señor, a entender ese gran amor que te llevó a la cruz, Señor. Sabiendo que nosotros éramos pecadores, no te importó pagar el precio que pagaste, humillándote a ti mismo, despojándote de todo, llegando a morir en esa cruz como un siervo. Señor, yo te pido, Padre, que nos muestres ese grande amor a nosotros, a cada uno de nosotros, en todo su esplendor. Aunque tu misma palabra, el apóstol Pablo describía que es un amor que sobrepasa todo entendimiento, que podamos nada más, Señor, alcanzar a verlo en el esplendor que nos es permitido verlo, Señor, experimentarlo, para que también podamos ser constreñidos por ese amor, Señor, ser obligados, empujados, ser energizados, Señor, por ese amor, para que no sintamos que el servicio a ti, Señor, que el leer tu palabra, escuchar tu palabra, que orar es una carga pesada para nosotros, sino un gran privilegio para nosotros. Que el servirte a ti, Señor, al ver ese amor, sea un privilegio, un gozo para cada uno de nosotros. Que podamos sentir cada día, sin excepción alguna, Señor, que el mayor de nuestros esfuerzos no es nada comparado a lo que tú mereces, oh poderoso Dios. Que no sintamos, Señor, que en nuestro cansancio estamos dando demasiado, sino que acordemos cada vez más, recordemos ese amor y que de ahí salgan las nuevas fuerzas para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que has hecho de nosotros una nueva creación, que aquellas cosas viejas han pasado, que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para ti, Señor, que ahora andamos en vida nueva, que necesitamos, Señor, poner más atención en las cosas que decimos, que vemos, que oímos, en los lugares donde frecuentamos, Señor, las amistades que tenemos, las cosas que luego estamos viendo, Señor, ya sea en la televisión, en nuestros teléfonos, lo que sea, si es que no son agradables a ti, Señor, aunque no sean malas, pero que sabemos que debemos aprovechar el tiempo, Señor. Qué cosa más maravillosa es que podamos navegar nuestra mente, Señor, en tus sabias palabras escritas en tu palabra, en la Biblia, Señor. Que entendamos todas estas cosas, que tú no has muerto para nosotros nada más para ocuparnos de nuestras necesidades y de nuestros propios deseos. Ayúdanos a entender claramente, Señor, a tener una conciencia tan grande de que nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en este caminar diario, a que podamos ir comprendiendo, a tener mejores deseos, mejores ánimos, Señor, no olvidando tus palabras, no olvidando ese gran amor que tú has mostrado en esa cruz por cada uno de nosotros.
Espero, Señor, que los frutos de tu sabia palabra, de tu predicación, de tu Espíritu Santo morando en nosotros, Señor, sean cada vez más visibles en esta congregación. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.